Dentro de las alteraciones que encontramos en el trabajo de parto está la distocia. Hay varias anomalías del trabajo de parto que interfieren con el avance ordenado del parto espontáneo. Por lo general a estas se les llama distocias. El término distocia significa de forma literal trabajo de parto difícil y se caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de parto. Se origina de 4 alteraciones aisladas o combinadas. En primer lugar, algunas veces las fuerzas de expulsión son anormales. Por ejemplo, las contracciones uterinas pueden carecer de suficiente intensidad o coordinación como para borrar y dilatar el cuello uterino. Esa sería una disfunción uterina. O bien los esfuerzos de los músculos voluntarios maternos se encuentran alterados durante la segunda fase del trabajo de parto. En segundo lugar, pueden haber anomalías fetales, como son la presentación, la posición o el desarrollo, que lo que hacen es disminuir la velocidad del trabajo de parto. También las anomalías de la pelvis ósea materna crean una pelvis estrecha. Y por último, se pueden formar alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor, que lo que hacen es obstaculizar el descenso fetal. Digamos que de manera más sencilla, estas anomalías se pueden clasificar desde el punto de vista mecánico en 3 categorías que comprenden anomalías de la fuerza, que son la contractibilidad uterina y el esfuerzo expulsivo materno. La otra es del producto, o sea, del feto, y la última es del conducto, que es la pelvis. Los cuidados de enfermería para la distocia son administración de medicamentos, controlar signos vitales, observar la presencia de signos y síntomas de infección, y la última es la valoración del dolor de la materna. Otra de las alteraciones que encontramos es el parto instrumentado. El parto ideal es aquel que normalmente se conoce como natural y que corresponde a un parto vaginal producido al término del embarazo. Digamos que aunque la mayoría de los embarazos finalizan de forma totalmente natural, hay una pequeña proporción. La evolución puede no ser lo que se esperaba y se hace necesario pues disponer de una serie de técnicas y soluciones pues para evitar problemas para el bebé y para la madre. Es importante conocer en qué momento se debe realizar este tipo de parto. Entonces, la utilización de estos instrumentos en el parto se da generalmente en casos expulsivos muy prolongados. Esto se hace con el fin de evitar riesgos para el feto o en casos en los que el feto no desciende de la posición ideal, Por ejemplo, debería salir con la nariz apuntando hacia el sacro de la madre y apunta hacia un lado. Entonces, en estos casos, es necesario ayudar a rotar a la cabeza del bebé. También en momentos en los que existen patologías de la madre y el feto no puede descender de forma normal. Los cuidados de acá de enfermería son controlar signos vitales y el hecho de ayudar al médico a generar el parto, a instrumentar el parto. Bueno, el parto hipertónico se desarrolla cuando ocurren contracciones uterinas con una intensidad menor de 15 miligramos de mercurio. También lo podemos asociar con una frecuencia inferior a 4 contracciones en 10 minutos y en un tono menor de 10 miligramos sobre mercurio. Estas contracciones pueden ser sincronizadas o coordinadas. Normalmente se encuentra en mujeres nulíparas o en multíparas, y también se puede observar que se puede presentar en cualquier fase del parto, pero se presenta más en la fase activa. Uno de sus cuidados es registrar y valorar los signos vitales cada 4 horas, monitorizar y auscultar la frecuencia cardíaca del feto. También se evalúa la condición física y psicológica de la gestante durante la observación. Bueno, el parto hipotónico es un síndrome hipotónico del recién nacido. Es un cuadro clínico que se presenta hasta los 28 días de vida extrauterina. Su síntoma definitorio es la disminución significativa del tono muscular,
pero se asocia más a la falta de fuerza. Uno de los cuidados que pudimos encontrar para este parto hipotónico es proporcionar soporte respiratorio y alimentación en caso de alteración ventilatoria. El otro es que se debe evitar postura de rana para que evitar retracción y deflexores de la cabeza, y ejercer ejercicios pasivos y estimulación del movimiento, pues para activar o para mejorar el rango articular. Bueno, a mí me tocó la desproporción cefalopélvica. Esto se da en una de 4 maternas. Es por cesárea únicamente. Sus características está que el trabajo de parto es largo y laborioso y hay riesgo de la mortalidad materna perinatal. La definición de esta es que es una desproporción. Surge una disminución de la capacidad pélvica de una talla excesiva del feto. Como cuidado podemos encontrar el control estricto de actividad uterina, reposo absoluto en la cama y aseo perinatal con estricta técnica aséptica. Bueno, la siguiente palabra es tracción con forceps. Es un instrumento de 2 ramas para presión o compresión, instrumento obstétrico destinado a extraer la cabeza del feto durante el parto. Sus características es que hay 3, los Simpson, los Turkett y los Kielland. En los Simpson para el feto de cabeza moderada y se utiliza para las nulíparas. El Tucker es para feto con cabeza redonda para las multíparas y el Kielland es la rotación de forceps. Como ya se los había dicho, hay 2 tipos. En los 2 tipos encontramos Fournier y Kielland, que ya se los había nombrado. Podemos encontrar complicaciones como lesiones del canal de parto, erosiones y hematomas fetales y lesiones neurovasculares fetales. Gracias.